El presidente de Ecuador, Rafael Correa, habló con NTN24 en Bogotá en su reciente visita a la capital de Colombia, a la cumbre presidencial de la Comunidad Andina de Naciones. La periodista Andrea Bernal le preguntó al mandatario sobre la reciente muerte en combate de alias Alfonso Cano y el futuro cercano de las FARC. En tono vehemente, el presidente Correa le respondió que no puede asegurarse que Ecuador es cómplice de las FARC solo porque no considera al grupo armado como terrorista. Hay un tema que es imposible dejar de lado con usted, ya pasando a unos temas más políticos. El viernes pasado el gobierno de Colombia dio de baja a Alfonso Cano, el número uno murió, de las FARC. Murió, exactamente, en un operativo, el operativo Odiseo. ¿Cómo reacciona el Ecuador ante lo sucedido? ¿Cómo reacciona? Como reaccionamos siempre, que Dios quiera que esa violencia y tanto derramamiento de sangre se acabe lo más rápido y que el conflicto colombiano se termine lo más rápido y, si es posible, en forma pacífica. Creo que es lo que decíamos todas las personas de buena voluntad de América Latina. Sin embargo, el presidente colombiano plantea dos escenarios para las FARC y las planteó ese día. La entrega de armas, la desmovilización o la tumba. Y lo dijo así, clarísimo. ¿Comparte usted esos escenarios para las FARC? Si planteara la entrega de armas y la desmovilización para las FARC, y me hubieran dicho cómplice de la FARC, ¿no? ¿Cómo va a perdonar a los asesinos, terroristas y tantas cosas? Entonces, para que vea la diferencia, el sesgo en tratamiento. Entonces la tumba, presidente. Dios quiera que sea lo primero. Lo que le quiero decir es que yo felicito al presidente Santos porque nunca excluye la posibilidad de una solución pacífica. Creo que hay que dejar siempre abierta esa puerta, a pesar de tanto dolor, a pesar de tanta violencia, pero sinceramente no creo que violencia se pueda solucionar con más violencia. Todos queremos que este conflicto se acabe lo más rápido y, si es posible, en forma pacífica. Y así lo está planteando el presidente Santos. Sin Ecuador todavía tomar una posición de declarar terrorista a las FARC. ¿Y por qué insisten tanto en Ecuador? No, yo le pregunto. Pero insístale a Argentina, a Brasil, insístale a Paraguay. Porque lo tengo usted ahorita al frente y le puedo preguntar. Insístale a Panamá, Nicaragua, Costa Rica. Cuando Cristina Kirchner me dio una entrevista, le prometo que le pregunto, pero hoy está usted aquí, entonces quiero saber. Es que usted sabe a qué me refiero, ¿no? Por todos lados tratan de demostrar que Ecuador es cómplice de la FARC o que el presidente No, yo Correa... no estoy diciendo cómplice, yo estoy preguntando Tal vez usted tiene buena voluntad, los terroristas. pero siempre a mí me pregunta cuando ningún país de América Latina, creo que Chile recientemente ha declarado terrorista a la FARC. Y antes ni siquiera el gobierno colombiano declaraba terrorista a la FARC. Bueno, y antes ni siquiera Estados Unidos y Europa. Entonces, como Estados Unidos y Europa y cierto gobierno colombiano declaró terrorista a la FARC, inmediatamente Ecuador tiene que declarar terrorista o es cómplice de la FARC. Por esa vía no van a lograr nada. Discutamos si quieren, abiertamente. En la UNASUR planteó usted ahorita. Sí, no, me preguntaron si en UNASUR. Y yo puse dos condiciones. Encantado. Con dos condiciones. Que sea una discusión democrática, que no sean mandados de los países que se creen dueños del mundo, que como ellos se declararon terroristas a la FARC, nosotros tenemos enseguida que someternos a sus designios. Ya basta de ese neocolonialismo. Y segundo, que sea con una sola moral, no con doble moral, sin cinismo. Definiendo qué es terrorismo. Si entran las FARC en esa categoría de terrorismo, que lo declaramos terrorista, pero a todo el que entra lo declaramos terrorista también. Y yo creo que es terrorista el que manda a bombardear y matar más de 1 millón de personas. En Washington, señor Mike Frechette, ¿por qué pareciera que existe una resistencia en América Latina, por lo menos en algunos países, en declarar a las FARC terroristas después de todo este antecedente de más de 40 años de violencia sin parar? Bueno, en América Latina hubieron muchos grupos de guerrilleros y también digamos, de confrontaciones entre las Fuerzas Armadas de diferentes países, para nombrar Brasil, Argentina, Uruguay, Chile. Y tiene, digamos, una cosa, un sabor utópico que no existe en Europa, por ejemplo. Además, también los guerrilleros en América Latina estaban empeñados en realmente cambiar la sociedad que existía en América Latina, y las FARC está entre ellas. Cuando yo leo el ideario de las FARC es una cosa totalmente anacrónica, volver a unos años que ya desaparecieron, que no tienen nada que ver con la realidad de Colombia, mientras tanto que la ETA y los irlandeses no era que querían convertir a esas regiones en, digamos, países socialistas o comunistas, sino que querían más autogobernación. Eso nunca ha sido el tema de la guerrilla en América Latina, y existe esa idea un poco romántica de que estos tipos querían derrotar pues a un gobierno
que no era democrático. Y eso simplemente no es el caso. Eso ya también quedó para la historia. Pero en Colombia este caso, es una democracia y Ecuador también, claro, pero ahí hay gente que tienen mucha simpatía. Pero en este caso, señor Frechet, si se pone la misma pregunta en el escenario actual, en la UNASUR, ¿usted cree que los países que conforman la UNASUR apuntarían a declarar a las FARC como terroristas? No, simplemente porque la UNASUR representa una ignorancia total de la historia de América Latina. Hace 200 años que América Latina son todos países independientes que se han desarrollado de su propia manera, con su propia historia. Pensar que la UNASUR puede llegar en un momento dado para poder imponer, digamos, su autoridad sobre esos países es también una ridiculez. La UNASUR fue basada sobre la idea de la Unión Europea. Pero ¿qué pasó en Europa? En Europa hubieron 2 guerras mundiales, murieron millones y millones de europeos y finalmente al final de la Segunda Guerra los europeos dijeron no, vamos cada uno de nosotros a rendir un poco de su soberanía para que podamos vivir en paz y en prosperidad. Ahora, eso no se da en ningún país de América Latina. En América Latina la soberanía es absolutamente principal. Así es que la UNASUR no tiene ninguna autoridad supranacional. Es decir, lo que puede hacer la UNASUR es llamar que todos se pongan de acuerdo y yo no veo la más mínima posibilidad que los países de América Latina vayan a declarar a las FARC como grupo terrorista. Hay que ver las cosas como son.